Solo imagina, mi hermana recibe un cheque para una casa nueva y justo ahí en la mesa me dicen, eres un perdedor. Pero lo que pasó después cambió todo por completo. Déjame empezar desde el principio. Durante la cena, mamá deslizó silenciosamente un sobre blanco hacia mi hermana. Dentro había un cheque por $150,000, su pago inicial para una casa nueva. Papá ni siquiera parpadeó. Solo se giró hacia mí, me miró fijamente y dijo, tú eres el fracaso. Nosotros invertimos en ganadores. La habitación quedó en silencio total. Los tenedores quedaron en el aire, las sonrisas se congelaron a la mitad y nadie se atrevió a respirar. No lloré, solo doblé mi servilleta cuidadosamente, me levanté y salí por la puerta. No miré atrás ni una sola vez. Esa noche no perdí tiempo suplicando amor o justicia. En cambio, me hice una promesa silenciosa. Iba a construir algo que nunca se esperarían. 2 años después, mi hermana pasaba por mi propiedad en coche. Pisó el freno tan fuerte que su auto chirrió hasta detenerse. Todavía recuerdo escuchar su voz por teléfono, presa del pánico y aguda. Papá, necesitas venir aquí. Ahora mismo. Cuando tenía 12 años, construí un puente colgante con alambre y pajillas para el concurso estatal de ciencias. Era lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un libro de texto completo. Y me llevé al primer lugar. Todavía puedo verme a mí mismo en ese escenario en el gimnasio de la escuela, buscando entre la multitud a mis padres. 2 asientos vacíos estaban justo ahí, en la primera fila. Ese fin de semana estaban en Denver, animando a mi hermana en su concurso de belleza. Esa noche, llegué a casa con la medalla puesta, aún radiante de orgullo, esperando que se dieran cuenta. Pero la casa estaba en silencio. Papá lo miró una vez, luego subió el volumen del televisor. Chica extraña, murmuró. ¿Qué clase de hija juega con máquinas? Mamá no dijo ni una palabra, solo se sentó allí, acariciando suavemente el cabello de Lila, mientras mi hermana sonreía bajo las luces de la sala, mostrando su trofeo de pequeña señorita Sol como si fuera de oro. Ese momento se quedó conmigo como una astilla bajo la piel. No era solo lo que él dijo, era el silencio que siguió, el silencio donde debería haber vivido el amor. A medida que fui creciendo, comencé a entender que en mi familia el amor siempre venía con condiciones, o tal vez recibos. Cada favor, cada regalo, incluso cada sonrisa, dependía de si los hacían lucir bien. Lila era la hija ideal, su milagro, la que no podía hacer nada mal, la que siempre recibía elogios fáciles, segundas oportunidades, excusas silenciosas. Yo era el plan de respaldo, la fuerte, la niña que no necesitaba nada. Trabajé turnos nocturnos para que pudiera pagar mi camino a través de la universidad, mientras ellos cubrían la matrícula de Lila sin pestañear. Cuando finalmente me gradué con honores y conseguí mi primer trabajo como ingeniero estructural, les envié fotos de mis proyectos, puentes, edificios de apartamentos, esqueletos de acero que se alzaban limpios contra el cielo. Lo único que papá dijo fue, ¿todavía estás alquilando? Después de eso, cada llamada telefónica se convirtió en un marcador de mi supuesta estabilidad. El ascenso de Lila, el compromiso de Lila, el coche nuevo de Lila. Nunca preguntaron cómo estaba. Solo me medían por su reflejo, como si mi valor dependiera de lo bien que coincidiera con su brillo. Aún así guardé un pequeño rincón de esperanza de que tal vez algún día me verían por más de lo que no era, de que dejaría de ser su inversión fallida. Esa esperanza finalmente se quebró la noche de esa cena. Cuando papá dijo, invertimos en ganadores, algo profundo dentro de mí se silenció. Dejé de perseguir su aprobación, dejé de explicarme, y comencé a entender que el silencio no siempre es un castigo, a veces es protección. Así que empaqué mis cosas, dejé atrás Colorado Springs
y manejé de regreso a Denver, sin llamadas, sin lágrimas, solo la larga carretera, el zumbido de los neumáticos y una promesa para mí mismo. Si ellos no podían ver mi valor, lo construiría pieza por pieza hasta que todo el mundo pudiera. Perder a mi familia fue un tipo de silencio. Perder mi trabajo fue otro tipo de silencio. Ocurrió en una mañana gris de marzo, de esas donde incluso el aire se siente cansado y pesado. La empresa había estado teniendo problemas durante meses, pero yo me seguía diciendo a mí mismo que era intocable. Trabajaba duro, cumplía con cada plazo, me quedaba hasta tarde. Y aún así, cuando el director leyó la lista de despidos, mi nombre estaba allí, limpio, final, innegable. $1,000, ni siquiera suficiente para cubrir mi alquiler, pero había algo en su voz, sincero, confiado, que me hizo asentir. Sí, me interesa. Durante las siguientes semanas, prácticamente viví ahí. Repinté las paredes, reorganicé los muebles, rehice el cableado de las luces y rediseñé la distribución para que el pequeño café pareciera el doble de grande. Usé madera recuperada para el mostrador, colgué algunas lámparas colgantes y cubrí una pared con espejos para que entrara más luz. Cuando terminó, Harlan se quedó en medio de la sala, con los ojos brillando. «Se siente vivo de nuevo», dijo suavemente. «Tienes magia en las manos, chico». Una semana después, una revista local publicó un pequeño artículo titulado «Un café olvidado revivido por un ingeniero local». Había una foto mía, detrás del mostrador, con jeans manchados de pintura, cansado pero con una sonrisa orgullosa en el rostro. A la mañana siguiente mi bandeja de entrada se llenó. La gente quería que ayudara a rediseñar sus pequeños negocios, tiendas antiguas e incluso casas. No tenía una empresa, solo un cuaderno de bocetos, algunas herramientas y una determinación obstinada. Pero dije que sí. Uno de esos trabajos me llevó al oeste de Denver, a un pequeño tranquilo pueblo, donde me encargaron renovar una antigua casa de ladrillo para un veterano retirado. En el momento en que llegué, conocí al hombre que inspeccionaba los cimientos, un ingeniero alto y de hombros anchos llamado Miles Carter. Tenía las mangas arremangadas, los brazos cubiertos de cemento y sus ojos eran tranquilos y grises como un cielo de invierno temprano. «¿Eres el diseñador?», preguntó. Asentí. «Y tú eres quien se asegura de que no se derrumbe», dijo con una risa. «Entonces supongo que nos llevaremos bien». Nos llevamos mucho mejor que eso. Miles era constante, deliberado, paciente. El tipo de hombre que hacía que el silencio se sintiera seguro. Durante semanas trabajamos lado a lado, midiendo vigas, debatiendo distribuciones, haciendo bosquetos en pedazos de papel. A veces no hablábamos durante horas, solo moviéndonos en un ritmo tranquilo. Una tarde, estaba agachado en el suelo redibujando un diseño cuando me pasó una botella de agua. «Olvidas el mundo cuando trabajas», dijo. Sonreí sin levantar la vista. «Ese es el punto», dudó y luego añadió. «Miras a una casa como si tuviera alma». Me reí suavemente, pero más tarde esa noche, acostada en la cama, sus palabras resonaron en mi cabeza. Cuando el proyecto terminó, Miles me invitó a cenar en un pequeño restaurante cerca del lago Sloan. Entre pan caliente y vino tinto hablamos de más que edificios, miedo, fracaso y la extraña y silenciosa valentía de empezar de nuevo. Le conté sobre perder mi trabajo, sobre alejarme de mi familia. Él no me mostró lástima. «No necesitas su aprobación, Clara. Ya has buscado algo que ellos no pueden tocar». Era la primera vez en años que alguien me veía no como la versión que mi familia desestimaba, sino como la mujer que había luchado por convertirme. Unas semanas después, llamó de improviso. «Tengo una idea loca. ¿Alguna vez has pensado en diseñar una casa que genere su propia energía? ¿Un modelo pequeño, sostenible y autosuficiente?» Me congelé. Ese era el sueño que había enterrado hace mucho tiempo, el que mi papá había llamado demasiado arriesgado. Dije sí
Lo he pensado. Entonces tal vez sea el momento, respondió. Lo llamamos el proyecto Ecocasa. Meses después encontramos un pequeño terreno en Oregón, 5 acres con vista al océano. El dueño, Félix, era un hombre mayor con ojos amables y una tristeza silenciosa. Planeé construir una casa aquí una vez, dijo, pero mi esposa falleció antes de que pudiera hacerlo. Cuando le conté nuestro plan, asintió lentamente. 75,000, dijo. Estoy bajando el precio. Ustedes dos lo convertirán en algo habitable. Miles cubrió el resto de lo que yo no podía pagar. Sin condiciones, dijo. Solo una sociedad. Montamos una tienda cerca del claro, donde los pinos susurraban y el viento del océano traía el olor a sal y a lluvia. Cada mañana preparábamos café en una pequeña estufa y luego trabajábamos hasta que nuestras manos se ampollaban. Cortábamos el césped, despejábamos piedras y poníamos los cimientos a mano. Lo llamé Cabaña Siempre Verde. 600 pies cuadrados, paneles solares, recolección de agua de lluvia, madera hecha a mano de un granero desmantelado, todo sostenible, todo recuperado, justo como yo. Algunos días quería rendirme. Mi cuerpo dolía, mis dedos se agrietaban con el frío, pero cada noche, sentada junto al fuego, miraba la estructura que crecía y pensaba, esto es lo que se siente al reconstruirse a uno mismo. Al 10º mes, la cabaña estaba completa. Madera pálida, ventanas grandes, un porche que se abría hacia el mar. Cuando los rayos del sol la iluminaban de la manera correcta, brillaba como si tuviera su propio latido. Tomé una sola foto y la publiqué en línea. Construí esto yo mismo. Para la mañana siguiente se había vuelto viral. Lluvias de mensajes llegaron. Me hiciste volver a creer, convertiste el dolor en algo hermoso. Por primera vez el mundo me veía como siempre había esperado que mis padres me vieran. Era una tranquila mañana de mayo. La luz del sol se filtraba entre los árboles, la lavanda floreciendo a lo lado del porche, cuando los neumáticos chirriaron sobre la grava. Un BMW plateado se detuvo justo antes de la puerta. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, Lila, 2 años mayor, perfectamente arreglada, pero temblando. Su vestido blanco se movía con el viento, su voz temblorosa por el teléfono. «Papá, necesitas venir aquí. Ahora». Bajé del porche, aún con los guantes de jardinería en la mano. «Jess, ¿qué pasa?» Se quedó inmóvil, contemplando la cabaña. Los paneles solares, las flores silvestres, el bosque que se extendía detrás de mí. «Tú vives aquí», dijo ella. «Dicen que lo perdiste todo, que te fuiste», susurró. Sonreí débilmente. Supongo que estaban equivocados. Su confianza vaciló por un momento. «Tú construiste esto, tú sola», dijo. «Con ayuda de personas que creyeron en la persona que tus padres llamaban un fracaso». Tragó saliva con fuerza. Yo no lo sabía. No lo sabía. Su voz se quebró. Después de mi divorcio, volví a casa. Todavía pagan todo. Mamá siempre dice, no seas imprudente como tu hermana. Y ella escucha. El viento se levantó moviendo mechones de cabello frente a su rostro. Se veía tan pequeña, como la niña que una vez protegí de las peleas de nuestros padres. Ya no sentía ira, solo una profunda y tranquila tristeza. Fuimos criadas en la misma casa, pero nos enseñaron lecciones opuestas. Me dijeron que sobreviviera sin amor. A ella le dijeron que dependiera de él completamente. Pasó los dedos por la pared de la cabaña. «Tienes todo», susurró. «Y yo, ya ni siquiera sé quién soy». La miré con suavidad. «Entonces, deja de vivir para ellos, Jess. Empieza a vivir para ti». Se rió con un temblor. Más fácil decirlo que hacerlo. Permanecimos en silencio hasta que murmuró. «Ellos están en camino».
Cuando el SUV apareció en el claro, ya conocía el guión. Papá salió primero con el rostro sonrojado, las venas sobresaliendo en el cuello. Mamá lo siguió, temblando detrás de él. ¿De dónde sacaste el dinero para esto?, exigió papá. ¿Esperas que crea que construiste todo esto sola? Dejé mis guantes, me limpié las manos en los jeans y lo miré a los ojos. Desde el día en que me llamaste un fracaso, dije con calma, empecé a reunir algo que nunca podrías quitarme. Mi trabajo, mi determinación, mi paz. Parpadeó, confundido. Cada insulto que lanzaste, cada vez que me comparaste con ella, eso era capital. ¿Y esto? Señalé la cabaña detrás de mí. Esto es lo que construí con eso. La mandíbula de mamá se tensó. Dio un paso más cerca, recorriendo las paredes como si buscara un defecto. Lo hiciste para humillarnos, dijo papá. No, respondí en voz baja. Lo hice para sobrevivirlos. El aire se volvió pesado. Todo lo que podía escuchar era el estruendo distante del océano. Miles salió de la cabaña, tranquilo como siempre, limpiándose las manos con un trapo. Asintió educadamente a mis padres y luego se situó a mi lado. Firme, silencioso, inquebrantable. Por primera vez vi algo en los ojos de mi padre. No ira, no orgullo, vergüenza. ¿Hiciste todo esto por venganza?, preguntó finalmente. Negué la cabeza mientras decía, no, la venganza significaría que todavía me importa lo que piensas. No me importa. El viento susurraba entre los pinos, llevando el aroma de lavanda entre nosotros. Lila se quedó a un lado, con lágrimas en los ojos, observando. Los hombros de papá se encorvaron. Su voz sonó áspera cuando admitió que nos equivocamos. Mamá comenzó a llorar en silencio, con las manos sobre el rostro. No me acerqué, no era necesario. Dije suavemente, no necesito perdonarte para ser libre. Ya lo soy. Se fueron poco después. El SUV desapareció por el camino de grava y el bosque volvió a la calma. Me quedé en el porche, el corazón latiendo fuertemente, no de rabia, sino de liberación. Miles colocó un brazo sobre mi hombro. ¿Estás bien?, me preguntó. Miré hacia los árboles, la luz dorada cambiando a través de las paredes de la cabaña. Por primera vez, dije, completamente. Una semana después llegó un sobre cremesa, sin remitente, solo mi nombre, escrito con cuidadosa caligrafía de mi padre. Dentro, una carta y una foto de nuestra antigua casa con un cartel de «Se vende» al frente. Sus palabras vacilaban y decían cosas como amarnos de manera equivocada, con miedo, comparándonos. Estamos empezando de nuevo. Y por primera vez estamos orgullosos de ti. No lloré, no escribí de vuelta. Salí, respiré el aire con olor a pino y planté un árbol joven cerca del porche. Un nuevo comienzo, arraigado en la paz. Miles llegó a mí, sosteniendo una pequeña caja de negro que había tallado del primer árbol que cortamos para la cabaña. Dentro había un sencillo anillo de madera. Clara Lawson, ¿seguirás construyendo conmigo?, dijo en voz baja. Me reí entre lágrimas. Solo si dibujamos el plano juntos. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás del bosque, escribí una última línea en mi diario. Le dieron a ella $150,000. A mí me dieron silencio, pero el silencio se convirtió en mi cimiento. El viento se movía entre los árboles, como una promesa. A veces la venganza no se trata de hacer que paguen. Se trata de mostrarles que tu felicidad no depende de su aprobación. Mis padres me dieron silencio. Ese silencio me enseñó todo sobre la fortaleza, los límites y la paz. Si alguien alguna vez te ha dicho que nunca lo lograrás, espero que mi historia te recuerde que puedes construir una vida desde cero, una que nadie podrá quitarte jamás.